Muy buenas tardes, habla Russell Turner. Soy estudiante de la Palabra de Dios. El tema de este estudio es Conozca su enemigo. Y vamos a leer una porción en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice así la Palabra de Dios. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas. Pero después que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios los hará perfectos, firmes, fuertes y seguros. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Cristo Jesús. A Él sea el poder para siempre. Amén. La vida cristiana es un conflicto espiritual. Es una batalla continua entre Dios y Satanás. Su vida y mi vida es el campo de batalla entre Dios y Satanás, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de tinieblas, entre la obediencia a Dios y la rebeldía contra Dios. Nuestra victoria es prometida y segura por medio de la fe en Cristo Jesús. Mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Pero no podemos dormirnos. Tenemos que estar alertas en todo momento. La Biblia describe a nuestro enemigo como a un león feroz que quiere devorarnos. Tenemos que resistirlo firmes en la fe. Quizá usted pregunta, ¿de dónde vino el diablo? ¿Será que Dios hizo Satanás tal como es, un ser maligno que nos odia y nos tienta? Bueno, veamos la historia que la Biblia nos da de este ángel creado por Dios. Vamos a observar 4 puntos. Primero, su creación. El Antiguo Testamento nos da 2 descripciones de Satanás en forma muy detallada. Isaías capítulo 14 y Ezequiel 28. Voy a leer primero de Ezequiel 28, versículo 11 al 15. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, Oh hijo del hombre, entona un lamento por el rey de Tiro. Este nombre, rey de Tiro, es un nombre simbólico para Satanás. Y dile que así ha dicho el Señor Dios. Tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en Edén, el jardín de Dios. O sea, desde el tiempo de la creación, Lucero estaba en el huerto de Edén, allí, con Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas, y de oro eran tus costuras. Cuando fuiste ungido, yo te puse junto con los querubines protectores. Querubines es una clase de ángeles, los protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado. Nota, Lucero siempre es un ser creado. No es Dios, no es igual a Dios, no es mayor que Dios. Es un ser creado por Dios, no como Satanás, sino como un ángel muy alto, muy perfecto, que se llamaba Lucero. Dice aquí, otra vez, eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Entonces, otra vez la pregunta, ¿creó Dios al diablo? La respuesta es no. Dios creó a Lucero, un ángel hermoso, pero Lucero se rebeló contra Dios y llegó a ser el diablo. La descripción dice, tú eras sello de perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. No había nadie más perfecto, más sabio o más hermoso entre los seres creados por Dios que este querubín poderoso, Lucero, el hijo de la mañana. Pero siempre Él es un ser creado por Dios, porque dice aquí en el día de tu creación. Lucero no era igual a Dios, porque Dios lo creó, tal como Él había creado a todos los otros miles de ángeles.
Lucero trabajaba como el primer ministro de Dios en el gobierno santo de Dios. Era el querubín grande y protector en el santo monte de Dios, dice la palabra. Tenía la posición más alta de entre todos los ángeles. Dios no creó al diablo. Creó un ángel sumamente hermoso y poderoso, pero este ángel se rebeló contra Dios. Después de su creación, queremos hablar, número 2, de su corrupción. Siempre en Ezequiel, versículo 15 de capítulo 28, eras intachable en todo lo que hacías desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Y también en 17 dice, tu belleza te llenó de orgullo, tu esplendor echó a perder tu sabiduría. Yo te arrojé al suelo, te expuse al ridículo en presencia de los reyes. El orgullo era el pecado que causó la caída de Lucero. Este pecado, el orgullo o la soberbia, es una abominación a Dios, dice la palabra. Este pecado ha causado la caída de muchas personas. El pecado del orgullo, la soberbia, altivez de espíritu. Oiga lo que dice Proverbios 16:18. Antes de la quiebra o el quebrantamiento, la caída, está el orgullo. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Así es. Todo conflicto, toda disensión viene de esta raíz, el orgullo. La actitud que yo quiero lo mejor para mí y no me importa a los demás. Este es el orgullo. En Isaías 14, el otro pasaje del Antiguo Testamento que nos da descripción de Lucero y su caída, dice Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré en lo más remoto del norte. Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero ¡ay! Has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. En Apocalipsis es profetizado que un día Satanás será encadenado en el abismo, encerrado allí en aquel abismo. Y aquí está profetizado también en Isaías. Lucero, el ángel más alto, quería hacer guerra contra Dios, pero perdió y fue echado del cielo y su posición alta. Él perdió esa posición. Ahora, obviamente, esta rebeldía ocurrió después de la primera semana de creación. Sabemos por Génesis 1 y 2 que Dios creó todo el mundo y el universo en 6 días. En cada día Él creaba diferentes cosas y el sexto día creó el hombre. Y luego dice al terminar los 6 días que Dios miró su creación y declaró que todo era bueno. Por lo tanto, Satanás no se había revelado todavía, porque Satanás y los ángeles eran parte de la creación, probablemente creados el primer día. Y aquí en el sexto día, Dios mira la creación y lo declara todo bueno. Y descansó el séptimo día, Él reposó y lo declaró como día de reposo. En algún momento después de esta primera semana de creación, pero antes de Génesis 3, cuando Él tentó a Eva, en ese lapso de tiempo, en algún momento, Lucero hizo esta rebelión contra Dios. Quiso sentarse más alto que Dios. Quiso ser Dios. Y llevó consigo en su rebelión una tercera parte de los ángeles. Dice en Apocalipsis capítulo 12 que él, como dragón, él jaló consigo, arrojó consigo una tercera parte de las estrellas, los ángeles, en esta rebeldía. Bueno, hablemos también de su continuación. Hemos hablado de su creación, su corrupción, ahora su continuación. Porque hoy día el diablo anda
alrededor del mundo en forma invisible. ¿Por qué Dios permite que el diablo viva? ¿Por qué no lo mata de una vez? ¿Por qué no lo envíe al lago de fuego y lo encierra allí de una vez? Si yo fuera Dios, quizá uno dice, yo lo mataría de una vez. Pero ¿sabe? Ni usted ni yo somos Dios. Dios tiene propósitos. Dios tiene un plan más alto que el suyo o el mío. Y no podemos entender la mente de Dios. Él es el Todopoderoso. Dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis pensamientos son más altos que sus pensamientos. Lucero fue echado de su posición de autoridad en el cielo por el poder de Dios. Pero Dios permite que el diablo ande suelto en este mundo. El diablo, según Efesios 2, es el príncipe de la potestad del aire. Es un ser invisible, no lo podemos ver, pero aquí está presente en este mundo, junto con sus demonios, causando guerras y conflictos, tentando a la gente a pecar y cometer crímenes y oponiendo la voluntad de Dios en cualquier manera. Dios permite que el diablo actúe, pero Dios pone límites a lo que el diablo pueda hacer. Le doy varios ejemplos. Primero, el diablo quería matar a Job. Y Dios dijo, está bien, puede atacar a Job en cuanto a sus posesiones y en cuanto a su salud, pero no puede quitarle la vida. Dios puso límite al ataque de Satanás. El diablo quería matar a Daniel cuando fue echado en el foso de los leones, pero Dios vino y cerró la boca de los leones. El diablo quería matar al apóstol Pedro y utilizó a Herodes el rey para encarcelar a Pedro con la intención de sacarlo el día siguiente y decapitarlo. Pero en aquella noche el Señor envió un ángel para rescatar a Pedro y sacarlo de la cárcel. Dios siempre pone límite a lo que Satanás pueda hacer. Y usted y yo, como hijos de Dios, podemos confiar en el poder de Dios y la protección de Dios. El poder de Satanás es más grande que el poder suyo o mío, pero no es más grande que el poder de Dios. Él es todopoderoso y podemos confiar en Él. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra que Jesús es nuestro pastor y somos sus ovejas y estamos en las manos, en una forma segura, en las manos de Él. Un día el diablo será juzgado y echado al lago de fuego. Mientras tanto, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, el Señor Jesucristo. Romanos 8:37. Bueno, veamos aquí un último punto, la condenación. Hemos hablado de su creación, su corrupción, su continuación. Ahora veamos su condenación, la condenación de Satanás, el diablo. Siempre en Ezequiel 28:19 dice la Biblia, todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. Eso no significa que Él será aniquilado o quemado en el lago de fuego. No, Él siempre va a existir allá, pero no va a existir aquí en esta tierra haciendo sus maldades. Él será encarcelado para siempre en el lago de fuego. Lo voy a leer en un momento en Apocalipsis. Los reyes impíos que ya están en el infierno van a observar cuando el diablo es echado allí también. Ellos serán sorprendidos que el líder de toda maldad tendrá que sufrir las llamas del lago de fuego también. Otros van a burlarse de él porque es una criatura arruinada. En aquel día el diablo no tendrá más poder que aquellos que están en el lago de fuego, que eran sus seguidores. Isaías 14:16 dice así, los que te vean te contemplarán, reflexionarán ante ti diciendo, ¿es este aquel hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convirtió el mundo en un desierto, que destruía sus ciudades y que a sus prisioneros nunca les abrió la cárcel?
los habitantes del infierno van a decir al diablo: usted nos hizo esclavos de pecado, de la drogadicción, del alcoholismo, de la prostitución y de cualquier otro pecado. Pero ahora usted, el rey de maldad, es un prisionero tal como nosotros aquí en este lago de fuego. Probablemente el pecador va a lamentar y va a decir: ¿por qué seguí a este perdedor? ¿Por qué no acepté a Cristo como mi Salvador y Señor? Para siempre estoy aquí perdido en este lago de fuego, sufriendo las llamas del fuego junto con el diablo y sus demonios. Dice Apocalipsis 20, versículo 10, y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre. Allí serán atormentados día y noche por todos los siglos. Esto sí será la condenación de Satanás. Bueno, hemos repasado la historia de nuestro gran enemigo, el diablo, Satanás, su creación, su corrupción, su continuación y finalmente su condenación. Usted y yo no entendemos todo lo que Dios está haciendo, pero puedo garantizarle una cosa: es mejor ser parte de la familia de Dios, hijo de Dios, hija de Dios, en vez de estar en la banda de Satanás. Porque esta es la banda que va a perder, que va a fracasar. Hay victoria en Cristo Jesús. Nuestra victoria es por medio de la fe en Cristo Jesús. El pecado no puede ganar, la fe no puede fracasar. No preste su vida a Satanás, más bien rinda su vida al Señor Jesucristo. Sométase a Dios y resista al diablo, dice Santiago. Recuerde que el Espíritu Santo mora en la vida de cada creyente para darnos poder. Gálatas 5 dice. Aproveche las dos armas grandes que Dios nos ha dado, la palabra de Dios y la oración. Y con estas dos armas podemos vencer los ataques satánicos. Reclame la victoria por medio de la fe en Jesucristo. Esta es una guerra que vale la pena ganar y podemos ganarla por fe en Jesucristo. Que Dios le bendiga en su vida cristiana. Oremos. Padre, gracias por tu palabra y por las aplicaciones que ella nos da para ganar esta guerra espiritual que nosotros enfrentamos todos los días. Gracias, Señor, que tú eres el victorioso y que el diablo es el perdedor. Y nosotros ponemos nuestra fe y confianza en ti. Y pido que cada oyente pueda hacer una decisión firme y fuerte para el Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo conmigo y comparta este mensaje con otros. Que Dios le bendiga.